¿Por qué fallecen los niños pequeños? ¿Qué sucede con un alma que no ha llegado a nacer? Hola queridas almas, bienvenidas al alma de Isabel. Hoy quiero tratar un tema algo delicado. ¿Por qué fallecen los niños pequeños? ¿A dónde van sus almas? ¿Cómo trascienden? ¿Qué le sucede a un alma que no ha llegado a nacer? ¿Y por qué ocurre? Si quieres saber más, quédate conmigo y te lo cuento en un instante. Soy Isabel Medium auditiva, analista de la conciencia y terapeuta de regresiones. Como os he contado al inicio, hoy voy a hablaros de cómo trascienden los niños pequeños y las almas no nacidas. Pero no solo de eso, sino de por qué se van tan pronto, por qué se puede perder un alma o bebé antes de nacer y qué ocurre con esta almita. Ya sé que es un tema muy delicado, como os he comentado al principio. Quiero tratarlo con el mayor amor posible y respeto. Como sobre cualquier tema que hablo aquí, también respeto mucho vuestras creencias religiosas, la no creencia en nada y sobre todo respeto el dolor y el duelo de esos padres pues que han perdido un hijo alguna vez. Aunque nadie tiene la verdad absoluta sobre nada y mucho menos sobre estos temas, lo que os cuento tanto aquí como en mis otros vídeos está basado en mis propias experiencias extracorpóreas, viajes astrales, que ya os contaré en otros vídeos, la canalización con mis guías y sobre todo también con mi experiencia, los innumerables testimonios que se obtienen en una sesión de hipnosis regresiva. Como ya os he contado alguna vez, casi todos los niños, hasta los 7 años aproximadamente, tienen una conexión muy fuerte con planos más sutiles que el nuestro. Todavía no se han contaminado de las creencias limitantes que tenemos los humanos adultos, creadas por nuestras familias, sociedad, circunstancias, etc. Los niños, como os digo, hasta esa edad suelen ver a sus guías, ángeles, abuelos y a todos aquellos seres que vienen a cuidarlos y protegerlos desde el otro plano. Pero en este vídeo sobre todo quiero explicar cuál es la razón por la que suelen permanecer tan poco tiempo a nuestro lado. Ya sé que es muy difícil explicar a esas personas que creen que todo sucede porque lo dicta un Dios castigador o incoherente, que deja morir a un niño pequeño o que permite que le ocurran circunstancias terribles tanto a los niños como a los adultos. Pero la razón por la que nos vamos siendo niños o no, nada tiene que ver con los dioses ni con la casualidad. Nosotros somos los hacedores de nuestra propia vida y de nuestra propia muerte. Como ya os he explicado en otros vídeos, nuestra alma antes de nacer pacta y decide cómo y cuándo será su muerte y cuánto tiempo permanecerá en este mundo. Y en el caso de los niños, además, es exactamente igual. Pero aquí voy a tratar de explicaros la razón principal por la que estas almitas que han estado poco tiempo en nuestro plano se marchan. Los niños pequeños, incluso los que no llegan a nacer, son almas generalmente muy evolucionadas que no necesitan estar mucho tiempo entre nosotros para evolucionar como espíritus. En su mayor parte, cuando deciden irse tan pronto, suele ser porque han pactado con otras almas de la misma familia este breve periodo de tiempo con ellos. Porque seguramente con su marcha sanan algún karma familiar, despiertan la espiritualidad de su madre, de su padre, de sus abuelos, etc. Muchas veces un alma de un niño que se va, se había reencarnado como niño, pero previamente era un guía espiritual que estaba contigo en numerosas vidas, para que con esa pequeña reencarnación de tu guía contigo aprendas algo mucho más rápido. Además suelen ser seres de luz muy evolucionados que después de irse continúan a tu lado hasta tu marcha, para ayudarte en tu evolución espiritual y humana. En ocasiones un alma que se encarna meses o pocos años o incluso que no llega a nacer, lo decide así porque solo necesitaba ese breve espacio de tiempo para sanar algún karma de otra vida. Pero hay otros motivos un poquito más difíciles de entender para nuestra mente humana y que suceden sobre todo cuando se sufre un aborto espontáneo o el bebé muere en el vientre materno.
Además de que puede ser por los mismos motivos que os he contado anteriormente, existen casos puntuales que se han podido corroborar, sobre todo en madres sometidas a hipnosis regresiva, en las que se preguntaban el por qué perdieron a ese hijo antes de nacer, y aunque las respuestas pueden ser múltiples, en algunos casos, se ha dado la circunstancia de que ese niño o alma que se perdió le ha explicado a su madre que trataba de sanar un karma con ella, que en otra vida ésta lo abortó voluntariamente, o quizás lo asesinó o no quiso tener hijos. Aunque ya os digo que no es lo más común. Ya os hablaré también de las vidas pasadas más adelante. Pero también se ha podido comprobar que el alma de un niño que no ha llegado a nacer vuelve a reencarnarse en alguno de sus hermanos que van a nacer posteriormente. Es decir, que el siguiente hijo que se tenga o alguno de los siguientes será el mismo alma de ese hijo que se perdió, independientemente de que el sexo sea diferente. En algunas regresiones a madres también es cierto que nos han informado algunas almas más jóvenes que vienen con un propósito de vida muy difícil y que deciden irse en el último momento antes de nacer, porque el miedo a lo que les espera en esta vida puede más, tal vez porque muchas de ellas vienen con algún tipo de circunstancia física o mental complicada, son conscientes de la vida que van a tener, porque como os explicaré en otros vídeos previamente a encarnar, vemos una especie de tráiler de lo que va a ser nuestra existencia, según el aprendizaje o karma que nos hemos planificado sanar, claro. Pero también os digo que podemos modificar alguna de nuestras circunstancias vitales con el libre albedrío, para bien o para mal. Pero como os digo, estas almitas que saben a lo que vienen, en ocasiones, ellas mismas deciden marcharse antes de nacer y no pasa nada, es su voluntad. Además, con ello casi siempre, repito, hay un aprendizaje y sanación familiar pactada. En el caso de estos espíritus no nacidos, simplemente vuelven al plano al que pertenecen de forma rápida y allí revalúan su vuelta. En la mayoría de casos, insisto, se quedan también al lado de los seres o familiares a los que van a ayudar como ángeles o guías. Y realmente ese fue su propósito desde el principio. Y para los que se preguntan qué ve un niño pequeño al trascender, repito, que al estar tan conectados con el otro lado suelen marcharse muy acompañados de esos espíritus que los cuidaban y siguen su camino al plano que por vibración les corresponde de forma tranquila. Pero ¿qué ocurre con esos niños que han sufrido una muerte muy traumática, que han sido víctimas de algún tipo de violencia o de accidente, como les pasa al resto de almas que mueren de ese modo? Pues en algunos casos no se dan cuenta de que han fallecido. En ocasiones algunos médiums o personas con capacidades mediúmnicas los han podido ver llamando a sus padres o buscándolos o quedándose en la casa donde vivieron con ellos. No es lo más habitual, insisto. En el caso de almas tan jóvenes trascienden mucho más fácilmente, pero por la razón que ya os he explicado. Es más común en espíritus más adultos, pero aún así, si podemos sentir que ese almita no se ha marchado, si sabemos que tuvo una muerte algo traumática, pues como con el resto de almas, lo mejor es visualizarlos rodeados de mucha luz blanca, hablarles como si estuvieran a tu lado y explicarles que busquen a otro familiar fallecido o a su ángel que los están esperando. Ellos lo suelen entender rápidamente y suelen ir hacia la luz. Además, ningún alma se queda eternamente vagando, solo permanecen por un determinado tiempo, dependiendo del trauma, eso sí. Y los niños, insisto, son los que mucho antes son capaces de ver a un ser de luz que viene a por ellos. También soy consciente de lo difícil que es entender algunas de estas cosas que cuento, sobre todo para unos padres que han perdido un hijo, y pido disculpas de corazón si alguien se siente ofendido. Mi deseo es ayudar a sanar el duelo y comprender el por qué ocurre. Quédate solo con lo que te resuene. Todos estamos en proceso de aprendizaje y en niveles de conciencia diferentes, por lo que quizás ahora no entiendas algunos de los conceptos de los que hablo y más adelante sí. Si te interesan estos temas, no dudes darme un like, suscribirte y activar la campanita
para que este canal pueda crecer y así ayudar además a mucha gente que lo necesita. También te invito a dejarme tus comentarios aquí abajo y a ver el resto de mis vídeos que estarán por aquí arriba, porque quizás en ellos encuentres respuestas. Un abrazo de mi alma a tu alma.